Eh, bueno, yo agradezco muchísimo este encuentro porque es una oportunidad más que tenemos de conversar y de compartir, además de todo lo virtual que se pueda compartir en el mundo de hoy. Pienso que el contacto personal nunca va a perder esa belleza, ¿no? Conocí por allá por el 2005 muchas experiencias que venían más o menos de los blogs de Irak y otras tantas experiencias que habían ya en ese tiempo y que nosotros, un grupo de periodistas, los más atrevidos, o quizás los que más contacto podíamos tener con ellos, pues por las mismas razones de trabajo o por las curiosidades que a veces le dan a uno de buscar, de hacer, de encontrar otras vías, aprendimos, decidimos incorporarnos a cursos y a capacitaciones que nos hablaran sobre el tema, ¿no? Saber qué cosa era, lo que estaba sonando, de qué se hablaba, qué se podía hacer, cómo hacerlo. Y más o menos unos con más avidez que otros o quizás con más capacidad para poderlo saber. Aún hoy estamos averiguando, yo busco en las interpretaciones de cómo quizás ser mejor editora o programadora, que no es mi fuerte, pero sí era una oportunidad muy rica para una persona que le gusta escribir y que le gusta leer. Casi todo el que le gusta leer, le gusta escribir, porque se siente la necesidad de escribir. Y si uno también cobra por eso, o es tu oficio o es a lo que te dedicas, pues muchísimo mejor. El blog como medio daba una oportunidad única. Por lo general en los medios de prensa uno es el que escribe, uno produce, pero otra persona decide cómo ponerlo o qué ponerlo, y en virtud de lo que mejor uno pueda hacer, pues así será mejor acogido no tu trabajo. Con un blog no, en un blog pasan cosas diferentes. Te escoge la persona que te está leyendo, te critica, te puede valorar, puede lo mismo ser tu amante en lo que escribes, en adorar lo que escribes, como puede rechazarlo o puede interpelar tu criterio. Y eso para un periodista es algo muy rico, porque uno siempre está escribiendo o está diciendo, porque mayormente he hecho radio. Sin embargo, en la radio, a no ser que el oyente llame o que el oyente escriba, en el momento que uno está dando la noticia o que está haciendo cualquier trabajo periodístico, no tiene una respuesta. La repercusión quizás viene después, quizás no. En el blog no. Y con las redes sociales, pues mucho más rico todavía. Entonces tenía la oportunidad de escribir lo que yo quisiera, como quisiera, editar y decidir cuándo ponerlo. Y si sabía o podía conocer un poquito más de programación, pues hasta podía ponerlo en la manera que más me gustara. Entonces esa era una oportunidad única a la que cualquier persona con un mínimo de deseo de escribir que le pase por al lado, no lo puede dejar. Y eso fue pues lo que yo hice. Lo hice desde diferentes puntos de vista, unas veces cometiendo errores, así aprende uno más, y otras pues buscando los temas de qué tratar. Y decidí pues al final, yo hice como 6 cuando empezamos a aprender, y al final decidí quedarme con 4. ¿Y cómo se llaman los 4? Bueno, uno tiene mi nombre, Yirian García de la Torre. El otro es Sitios de Cuba, que es una propuesta de los sitios que me van llegando también, que voy conociendo. Me entero que alguien escribió tal cosa, es muy curiosa, muy buena, algo interesantísimo, algo muy lindo, y lo presento. Este es el blog de fulano de tal, que es cubano, que es esto, que es lo otro, y lo presento. Esos son los sitios de Cuba. Uno que se llama Así por Cuba, que tiene un blog de una persona, un italiano, que le encantó las cosas que poníamos. Es un proyecto muy bonito, que es un proyecto comunitario de Plaza de la Revolución, se llama Haciendo Almas, donde los niños, los jóvenes, surgió como un trabajo de tesis de un informático, profesor de escuela primaria, y un promotor que es un pintor que se hace conocer por Ludovico. Y ese proyecto, desde el aula, los niños escribían sobre qué sentían por el Día de las Madres, el Día de los Padres, qué opinaban de tal cosa. Era el decir de los niños. Y ese informático pues iba poniendo en su blog, que se llama Haciendo Alma, todavía existe, o su conuco, como ellos le llaman,
esas consideraciones de los niños, que es una belleza porque es una filosofía única y eso no tiene las concesiones o quizás los vicios que ya los adultos vamos cogiendo. De ahí hice un blog que ese italiano también le gustó y lo replicó él por otro lado con el mismo nombre, Sí por Cuba, y nos pusimos de acuerdo y ellos también escriben de allá y ya se han unido brasileños, argentinos, de muchos otros países. Inclusive lo pasamos a Facebook también, en las redes sociales, ya hay replicaciones de diferentes tipos. Ese blog se llama Sí por Cuba, porque bueno, es una manera de decir sí por los niños de Cuba, sí por los adolescentes, y sí porque ya va formándose en esa comunidad, entraron también los aficionados, cantantes aficionados, pintores aficionados, personas que trabajan en la comunidad, y se ha agrandado muchísimo y también se ha multiplicado en otros blogs de Alas por la Poesía y otros tipos de blogs. Es un trabajo maravilloso que llevamos desde el 2001, primero de la escuela primaria a la web, a una web personal que era Haciendo Alma, y a la radio. Esos niños también fueron a la radio y de ahí hicimos todo un complot maravilloso que todavía nos estamos nutriendo todos de lo mismo, y bueno, ya lo hemos multiplicado. Me escriben desde otras provincias, desde otros países, las personas mandan también sus trabajos, lo que hacen en una comunidad en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Italia. Es muy lindo, replica muchas cosas. Hay otro que se llama Da Vinci cubano. Yo le puse a mi hijo Leonardo por Leonardo da Vinci porque me encantaba toda la riqueza de esa figura. Y decidí, un poco de homenaje a esa decisión mía cuando nació mi hijo, buscar esos creadores cubanos que han hecho tanto por Cuba, que han quedado, que son universales, y ahí, por ejemplo, escribo sobre personalidades, pero no a la manera de lo que hay escrito ya. Lo que hay escrito ya lo presento, lo vinculo, pero escribo a la manera de una cubana que llegó a esa cultura, a una poesía, a la obra de Dulce María Loynaz, a la obra de Guillén, a la obra de Lesa Malima, a la obra de Martí, a cualquiera de las obras de los grandes, no solo literatos, también pintores, figuras del arte o de la ciencia, o compañeros de aula, colegas, periodistas, que hacen una cosa maravillosa o hacen algo que trasciende. Y pienso que son Da Vinci cubanos, porque multiplican su saber y así yo quiero que lo conozcan. Entonces hago una introducción, pongo una foto y enlazo también los sitios donde más lo describen o donde más hablan de ello. Y el que tiene mi nombre es a manera de una presentación, como una atrevida más que quiso escribir sobre algo, y ahí pongo cosas de la familia que trascienden también para el país y para mí como ser humano. ¿Por qué? Porque me crié en el seno de la familia de mi mamá, soy hija de padres divorciados, y ellos son una familia muy rica, eran 14 hijos, ya quedan 12, se murió otro, quedan 11, y improvisan, han aprendido a tocar guitarra autodidácticamente. Una fiesta familiar se convierte en un hecho cultural inmenso porque hay de maravillas, lo mismo declamadores que improvisadores, que cantantes, hay de todo. Ninguno es profesional, pero son cosas muy lindas. Un tío mío, por ejemplo, le sucede algo y otro de otra provincia, porque unos viven en el oriente, otros viven en el occidente. El suceso pasa a ser una noticia para toda la familia, pero no hay la discusión, ni hay la bravura, ni hay el descontento, sino que este tío de acá le hace una décima al de allá, respondiendo el hecho que ocurre, y se forma una controversia maravillosa, y esas cosas son las que yo pongo. O cuando murió Vilma Espín, por ejemplo, yo llamé a mis tías, ya mis tíos son una escalerita de personas ya adultos mayores, y yo la llamé muy preocupada porque sabía que ellas habían tenido una labor de gran cuando la mujer y se habían incorporado, hoy ya no trabajan, pero bueno, que era un golpe fuerte, y llamé para allá preocupada, y mi tía dice, no, coge papel y lápiz que te voy a decir una décima. Ya le había hecho una décima a Vilma Espín. Y eso es lo que yo pongo en el blog personal. O sea, son cosas que son del país también,
que son cosas que suceden o de las guerras o de lo que está sucediendo en el mundo, y ellos sencillamente lo plasman en una décima o en una improvisación, y eso es lo que yo pongo. Estoy poniendo lo que trasciende en mi persona, pero también tiene un significado para otras personas. Al pasar a las redes sociales, vino uno de esos tíos míos, por ejemplo, y se operó de la vista, quedó encantado. Él tiene un proyecto en Granma, la provincia de Granma, con niños y adolescentes para la décima, para que la décima tenga también continuante. Y tiene ese proyecto y vino sufriendo sobre eso. Bueno, yo como investigo niños y adolescentes y los medios de comunicación, pues le conseguí libros de la UNICEF, libros que dibujó Juan Padrón, unas publicaciones que fueron especiales para que le llevara a sus niños y adolescentes. Y lo más bonito es que después que salió de ahí del hospital, de ver tantas operaciones, de ver tanta persona que recuperaba la vista, de ver que las doctoras eran dos jóvenes bonitas por la espiritualidad y el amor con que lo trataron, pues decidió hacerle una décima. Entonces yo, como lo que sé hacer es escribir otras cosas, pues escribí una crónica de su asombro y de su amor, ¿no? Y de su vitalidad, porque al adquirir la vista podía seguir trabajando en lo que quería, y eso le daba otra riqueza, o sea que había nacido. Casualidad que fue el día del natalicio de Che y de Maceo, pues ahí mismo vinculé que no solo habían nacido el Che y Maceo, había nacido también mi tío, porque con vista nueva era algo diferente. Y bueno, ahí puse la crónica, puse su décima y puse los enlaces para los hospitales, el Pando Ferrer, que es donde está la especialidad, las descripciones. Él me puso tareas a mí, yo le puse tareas a él, y salió un trabajo precioso que se puso en las redes y enseguida tuvo resonancia. Escribió un mexicano que también respondió con una décima, y respondieron desde otros países, Estados Unidos también, cubanos que se han ido para otros países, o sea que sale una cosa maravillosa, y es un intercambio pero que me ha dado mucha vida y que le da un sentido diferente al periodismo. Amén de que uno pueda estar en el diario, en el diarismo de hacer la radio, que consume tanto trabajo, pues es una parte otra de mezclar las cosas personales, el sentimiento, pero con otra trascendencia. No es yo porque soy yo, ni es yo porque yo tengo la oportunidad de escribir y quizás otro no lo tenga, sino que son sentimientos que están por ahí, por la calle, donde quiera, y que dan otra cara de lo que es Cuba también. Bueno, yo como política muy personal, no tengo el hecho de escribir porque alguien me provoca, porque a veces eso es sencillamente un juego donde hay mucho más dinero del que usted sabe mejor que yo porque lo ha estado estudiando, y donde precisamente está eso, como cuando mis tíos eran unos niños, se ponían la soguita y el que quitaba la soguita le pegaba al otro, y era una fajazón que no tenía ningún sentido. Yo trato de, siempre y cuando se me trate con respeto, contesto con respeto. Yo pienso que por encima de cualquier diferencia política, social o institucional, porque a veces son criterios institucionales o son, amén de todas esas diferencias, existe algo que nos une a todos, que es el ser humano, la condición humana, la condición de dónde estamos, qué hacemos, por qué lo hacemos, quiénes somos. Y entonces no me desgasto tanto en responder. De hecho, prácticamente no respondo. Si le soy sincera, no respondo a esas provocaciones cuando sé que el tono, se sabe por el tono, se sabe por la forma en que escriben, se saben por el tipo de lenguaje grosero a veces, completamente informal en el sentido de la falta de respeto. Yo me parece, a mi modo de entender, muy modestamente, pienso que es una manera de entretener el criterio que yo pueda tener o mi creatividad, que es al fin y al cabo lo que importa. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy? ¿Qué hago? ¿Para qué hago las cosas y por qué las hago? Y pienso que es como un desgaste. Para mí es un desgaste. Si yo me entretengo en decirte a ti que en realidad yo soy así, no soy asado, estoy perdiendo el tiempo quizás porque me paso una noticia por al lado,
porque tengo, por ejemplo, al lado de casa de mi mamá vive un niño de 9 años que tiene cáncer, que le escribe a René, uno de los 5 héroes. Vive la familia de esa muchacha, que es una joven maestra que tuvo que dejar la escuela para atender a ese hijo. Vive prácticamente en Estados Unidos toda la familia, sin embargo el Estado cubano le ha pagado todo eso que tiene el niño, todo el tratamiento, está poniéndose sueros citostáticos ahora en un tratamiento doble. O sea que alrededor mío hay, por casualidad o pura coincidencia, tantos hechos de otra índole que creo que necesitan mucho más de mi creatividad o de mi función de periodista o de comunicadora o de esa oportunidad que da el escribir o el ser partícipe de una noticia y darla a conocer. Cuando supe de las redes sociales y empecé a interesarme por eso, pues también quise abrir otras páginas de otras cosas. Y tengo, por ejemplo, una de Psicoballet Cuba, que es un proyecto que va a cumplir 40 años en febrero próximo, que son los niños discapacitados. Ahí hay bailando e interactuando con el ballet o la danza, discapacitados de todo tipo. Son personas psicomotoras, con problemas psicomotores, con problemas de la vista, sordos, hipoacúsicos, con problemas mentales fortísimos. Y creo que un homenaje que podía hacer era en las redes sociales abrirle una página a ese tipo de personas que tienen una bondad de una máster en psicología que decidió investigar y agrupar y tiene sedes en Cuba y en otras partes del mundo. Otra que es Asma Calidad de Vida, que es un proyecto de otro psicólogo asmático que supo cómo contrarrestar el asma a partir de sus investigaciones en la dieta y en otras formas de alimentarse, de saber respirar mejor, de practicar los ejercicios del yoga, la música, la pintura, el arte, todo lo que servía para contrarrestar el asma en vez de ir a un hospital o en vez de estar ingresado o en vez de estar a punto de morir. O sea que son experiencias tan lindas y es tan poquito el tiempo que uno tiene para escribir que yo prácticamente cuando veo el tono en que vienen a decirme, cuando veo la forma en que vienen a quererme ofender o a quererme decir, no, prefiero que eso pase por otro lado, a no ser que tengan algo que yo deba responder, ¿no? Pero prefiero dedicarme a crear, a buscar, a comunicar esa parte que me toca, ¿no? Como ser humano al fin, decir esa parte que necesitan saber los que no están al lado mío, los que no lo pueden vivir igual que yo, los que no, la vida no les dio esa oportunidad, o los que tienen hijos con dificultades o tienen problemas que a lo mejor creen que es el único del mundo y sin embargo existen otros. Eso pienso que para mí es más importante que estar en el, como se dice, en el chancleteo virtual. Bueno, cada vez ponen más dinero en esa tarea, como se dice, pone cada vez más dinero y pienso que yo pienso que ese ha sido un negocio del que viven muchas personas en Miami y de que viven otras personas aquí. Mi esposo le toca en su trabajo, un trabajo que es de negociación por correo electrónico y entrega a esas casas, porque es su trabajo también, unos paquetes enormes de comida y de ayuda, entre paréntesis, o sea, de gastos para ese tipo de actividades. Pienso que ese dinero, si yo le he contado de tantas cosas que a mi alrededor suceden o que yo he visto o que son niños afectados por problemas de salud, situaciones tan, sin contar las guerras ni contar las cuestiones que están sucediendo, por ejemplo, con los periodistas, que ya no haya respeto ni inmunidad para los periodistas, que ya hay una degradación total del ser humano hasta impedir la ayuda humanitaria en las guerras o en las confrontaciones que existen. Si ya le estoy diciendo que la inmunidad trasciende más allá de salvar al ser humano,
por una sencilla razón de mantener un poderío o una política o un criterio determinado, de ahogar por hambre o querer convencer de que nosotros no vamos a sobrevivir a ninguna de los impedimentos que nos están poniendo. De hecho, ese dinero que se ha gastado tanto en TV Martí, en Telemartí, y que se gasta tanto en buscar, en provocar o en hacer creer cosas, en crear una Cuba virtual que cada vez está más lejos de lo que se busca. Yo pienso, como algo que he creído siempre con Fidel, que la lucha por degradar algo le da más vida a ese algo, aunque es una pena que ese dinero, que ya yo lo he estado leyendo y lo vemos donde quiera, no es un secreto para nadie que el dinero prácticamente se queda en el mismo Estados Unidos, allí en Miami, cerquitica de nosotros, que muy poco pasa para acá y que de los que pasan para acá, pues las personas prefieren por una menudencia acabar con las cosas que suceden en nuestro país o quizás amplificarlas a su manera. La mayor parte de esas personas no son tanto por lo que puede ser como ser social, o sea, lo que está sucediendo en la sociedad a la que pertenece, sino en lo que le sucede personalmente. O sea, es más bien para resolver mi problema en mi casa, mi problema de lo que me sucede, y no para resolver un problema social, para investigar o para ayudar humanitariamente a alguien. O sea que además de que se han cambiado muchos términos, que son las mismas palabras, que quizás en un punto de la geografía digan una cosa y en otro punto digan otro, está muy claro que si yo estoy gastando, es como yo recibir dinero para acabar con mi propia familia o para aparentar, porque en realidad no están acabando. Mientras más yo mantenga este estatus de conflicto, más dinero me van mandando. Mientras menos yo resuelva lo que está sucediendo realmente, más voy a recibir, porque es un conducto de recibir una manutención por algo que no es lo que me interesa resolver, sino económicamente resolver la situación que yo tengo, o lo que yo creo que tengo, o lo que a mí me molesta personalmente. Aquí teníamos un médico que anda también en esa, conocemos mucho, porque aquí en Santo Suárez en 10 de octubre se dan muchas de esas situaciones y hay muchas personas que están viviendo de eso. Es un negocio clarísimo y eso no es un secreto. Están viviendo con eso. Si ese dinero se pusiera en función de los propios norteamericanos que están sin empleo, sin trabajo, sin salud, creo que sería mejor redireccionado. Pero es un negocio al fin y al cabo y es una forma de vivir de esas personas que les conviene más que se mantenga el conflicto a que ese conflicto se acabe. Bueno, hay una frase martiana que tiene que haberla oído muchas veces, que dice que la batalla que se nos hace a pensamiento, ganemos la pensamiento, ¿no? Y pienso que una de las cosas más grandes que ha ganado la revolución, y de hecho yo soy fruto de eso porque nací con la revolución, ha sido el estudio, la capacidad de instruirnos, de tener una cultura, de conocer, de estudiar, de tener poder de análisis, de poder definir, lea lo que lea y vea lo que vea, qué es lo que yo necesito para ser mejor persona o necesito para ser mejor profesional también. Pues creo que ahí es la primera batalla ganada, tener la palabra de poder decir, de poder hacer, de poder construir también, de poder formar, porque pienso que el propio Fidel en cada reflexión, incluso en los libros que ha publicado últimamente de la victoria estratégica y la contraofensiva, hasta ahora no me acuerdo el otro título, bueno, de los dos títulos que ha publicado sobre la diferencia entre el ejército rebelde y el ejército de Batista, dice más que ganó la dignidad, que ganó la fuerza de la persona por lograr lo que pensaba que era una lucha justa, que el propio armamento.
Y en el caso de Internet, en el caso de la oportunidad de poder decir la verdad de Cuba o la verdad nuestra, todo el mundo tiene su verdad, o decir lo que pasa aquí, porque yo estoy aquí, la otra persona está en otro lugar, y la que yo estoy construyendo aquí, la que están construyendo otros en otros lugares. Ese hecho de darnos a un pueblo instruido, a un pueblo educado, la manera de yo editar, de escribir, de poder compartir, de conocer, de sin moverme de ahí del cuarto o de un departamento en la emisora, moverme por el mundo y conocer también otras opiniones, otras amistades, otras personas, pues creo que es la mejor riqueza que nos pueden dar. Decía Fidel que Internet se había hecho para los cubanos. Y creo que tiene mucha razón en eso, porque la revolución se ha dedicado precisamente a educar a los cubanos, a conocer, a hacerlos estudiar, a que cuando puede decir no están, no hay uno, hay otro, y cuando una persona no lo puede decir porque no tiene a lo mejor la oportunidad de no tener internet en ese minuto, o porque no domina, porque a veces no domina la tecnología, o no le interesa, o le interesa y no tiene los conocimientos, pues otra persona lo puede decir porque hay personas preparadas para eso. Porque hay personas preparadas para eso. Y si Internet posiciona o busca la opinión, y lo que posiciona es el contenido, creo que qué mejor contenido que lo que se puede, de lo que puede decir un cubano. De hecho, cuando me he ido a hacer las curas, le digo a la enfermera, aquí todos somos médicos, aquí todos somos enfermeros, porque realmente uno va estudiando, aprendiendo, buscando. Internet nos da la oportunidad de comunicar eso que sabemos. Así que es una posibilidad más que no vamos a perder tampoco. Muy bien. No tengo ninguna otra pregunta. ¿Hay algo que quisiera añadir o ya estuvo? No, yo siempre pongo, cuando conozco a alguien nuevo, a alguna persona que no, o sea, que difiere del criterio que yo tengo, porque también es lícito que difieran de lo que uno escribe, de lo que uno hace, de lo que uno dice. Eso es lícito, siempre y cuando no me estés afectando o ofendiendo, o no estés saltando la barrera esa que da el respeto personal a lo que uno hace. Yo siempre digo, bueno, si tienes dudas o si crees que te estoy diciendo lo que no es, pues ven, visítanos, comparte con nosotros, pasa por las calles de La Habana, vas a encontrar muchas cosas que te gusten, otras que no, pero igual es mi país y de eso vivo orgullosa, y creo que es la oportunidad de poder llevarte una opinión diferente o quizás de reafirmar la que tienes. Pero ven y conócenos, eso es una oportunidad que tienen también de compartir. Esa es mi invitación, que todo el que tiene una duda o todo el que no conoce o que busque sobre nosotros, que tenga la posibilidad de contrarrestar fuentes, de buscar a ver qué dice y por qué lo dice, qué hay detrás de cada opinión, por qué es que dicen eso, por qué las personas, porque es a veces hasta infantil, bueno, es que es ofender a los niños, es a veces un poco, no sé, un poco tonto, ¿no? De que se diga una verdad de repente y esa misma verdad cambie 360 grados de un minuto para otro por determinada conveniencia, y entonces todo el mundo tiene el criterio de la duda. Pero bueno, también tienen la oportunidad de buscar detrás de cada palabra, detrás de cada silencio, porque a veces hay más silencio que palabras, porque no conviene que se sepa lo que de verdad pasa, o porque de verdad lo que está pasando son argumentos tan fuertes que no se pueden rebatir. Y entonces, pues que indaguen, que busquen. No hay miedo con eso, porque no hay nada que esconder. Es una oportunidad más que tienen también de buscar y de saber un poquito más.